El ejemplo de Jesús. Cierto día, Jesús salió del taller de carpintería de Nazaret. Se despidió de sus familiares y se dirigió al Jordán, donde su primo Juan estaba predicando. Acercándose a Juan, pidió ser bautizado. Asombrado, el bautista procuró disuadirlo diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». El bautismo de Jesús le impartió a esta ordenanza la aprobación divina para siempre. El bautismo constituye un aspecto de la justicia en el cual todos pueden participar. Así como Cristo, el ser sin pecado, fue bautizado para cumplir toda justicia, también nosotros que somos pecadores debemos hacer lo mismo. El mandamiento de Jesús. Al fin de su ministerio, Cristo mandó a sus discípulos: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». En esta comisión, Cristo dejó en claro que Él requiere el bautismo de los que desean llegar a ser parte de su iglesia y su reino espiritual. A medida que el Espíritu Santo, por medio del ministerio de los discípulos, traía a los pecadores al arrepentimiento y los llevaba a aceptar a Jesús como su Salvador, estos debían ser bautizados en nombre del Dios triuno. Su bautismo demostraría que habían entrado en una relación personal con Cristo y que estaban decididos a vivir en armonía con los principios de su reino de gracia. Después de la ascensión de Cristo, los apóstoles proclamaron la necesidad y urgencia del bautismo. En respuesta, multitudes fueron bautizados, formando la Iglesia del Nuevo Testamento y aceptando la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo y la salvación. Cristo enseñó que el que creyere y fuera bautizado será salvo. En la Iglesia apostólica, el bautismo seguía automáticamente a la aceptación de Cristo. Constituía una confirmación de la fe del nuevo creyente. Pedro usó la experiencia en Noé durante el diluvio para ilustrar la relación que existe entre el bautismo y la salvación. En los tiempos antediluvianos, el pecado había alcanzado tales proporciones que por medio de Noé Dios amonestó al mundo para que se arrepintiera, o si no sería destruido. Solo 8 personas creyeron, entraron en el arca y fueron salvados por agua. Pedro explica que somos salvados por el bautismo, así como Noé y su familia fueron salvados por medio del agua. Por supuesto, fue Dios y no las aguas del diluvio quien salvó a Noé. Por analogía, es la sangre de Cristo y no el agua del bautismo lo que quita el pecado del creyente. Pero el bautismo, tal como la obediencia de Noé manifestaba al entrar en el arca, es la inspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Cuando el hombre, por el poder de Dios, demuestra la aspiración, la salvación que provee la resurrección de Jesucristo se hace efectiva. Sin embargo, si bien el bautismo se haya unido vitalmente a la salvación, no la garantiza. Pablo consideraba que la experiencia de Israel en el Éxodo era una representación simbólica del bautismo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Sumergidos en agua, la nube arriba y el agua a cada lado, los hijos de Israel fueron simbólicamente bautizados al pasar por el Mar Rojo. Sin embargo, a pesar de esta vivencia, de los más de ellos no agradó a Dios. Así también hoy el bautismo no asegura automáticamente la salvación. La experiencia de Israel fue escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así el que piensa está firme, mire que no caiga. Un bautismo. La administración del bautismo varía en el mundo cristiano. Algunos usan la inmersión, es decir, se sumergen, otros la aspersión o rociamiento y unos el derramamiento. Característica de la unidad que el Espíritu produce en la Iglesia de Dios es la práctica de un bautismo. ¿Qué revela la Biblia acerca del significado del término bautizar, acerca de la práctica misma y de su significado espiritual? El significado de la palabra bautizar. La palabra español bautizar viene del verbo griego baptizo, el que implica inmersión y que se deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo o bajo algo.
Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. En el Nuevo Testamento, el verbo bautizar se usa primero para referirse al bautismo por agua, segundo como una metáfora de los sufrimientos y la muerte de Cristo, tercero para referirse a la venida del Espíritu Santo y cuarto para la absolución o el lavamiento ritual de las manos. Este cuarto uso simplemente denota los lavamientos destinados a limpiar de impurezas ceremoniales, y no legitimiza el bautismo por derramamiento de agua. La Escritura usa el sustantivo bautismo tanto para referirse al bautismo por agua como a la muerte de Cristo. Howard observa que el Nuevo Testamento no ofrece ninguna evidencia de que el rociamiento fuese alguna vez una práctica apostólica. En verdad, la evidencia apunta en su totalidad al hecho de que esta práctica fue una introducción posterior. El bautismo en el Nuevo Testamento. Los incidentes del bautismo por agua que presenta el Nuevo Testamento requerían la inmersión. Leemos que Juan bautizaba en el río Jordán y también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Únicamente la inmersión requiere muchas aguas. Juan sumergió a Jesús, bautizó a Jesús en el Jordán y después del bautismo Jesús subía del agua. La Iglesia Apostólica también bautizaba por inmersión. Cuando Felipe el Evangelista bautizó al eunuco etíope, descendieron a ambos al agua y luego subieron del agua. El bautismo en la historia. Antes de la era cristiana, los judíos bautizaban a sus prosélitos por inmersión. Los esenios de Qumran seguían la práctica de sumergir tanto a los miembros como a los conversos. La evidencia proveniente de las escenas pintadas en catatumba e iglesias, de los mosaicos de pisos, paredes y cielos rasos, de escultura en relieve y de ilustraciones de Antiguos y Nuevos Testamentos, prueba un testimonio abrumador de que la inmersión constituía el modo normal de bautismo en la iglesia cristiana durante los primeros 10 a 14 siglos. Los baptisterios que perduraron en las antiguas catedrales, iglesias y ruinas en África del Norte, Turquía, Italia, Francia y otros lugares testifican respecto de la antigüedad de esta práctica. El significado del bautismo. El significado del bautismo se halla íntimamente relacionado con la modalidad del mismo. Alfred Ruber declara: el pleno significado del bautismo se advierte únicamente cuando se lo administra por inmersión. Símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. De la manera como el hecho de ser cubierto por el agua simboliza dificultades y aflicciones abrumadoras, así también el bautismo por agua de Jesús representaba una profecía de su sufrimiento, muerte y sepultura, y su salida del agua representaba su resurrección subsiguiente. El bautismo no habría tenido algún significado como un símbolo de la pasión de Cristo si la Iglesia Apostólica hubiese practicado un modo de bautismo distinto de la inmersión. Por lo tanto, el argumento más firme a favor del bautismo por inmersión es de índole teológico. Símbolo de estar muerto al pecado, vivo para Dios. En el bautismo los creyentes comparten la experiencia de la pasión de nuestro Señor. Pablo dijo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en nueva vida. La intimidad de la relación que existe entre Cristo y el creyente se revela en expresiones como bautizado en Cristo Jesús, bautizado en su muerte y sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Howard apunta: en el acto simbólico del bautismo, el creyente entra en la muerte de Cristo y en un sentido real, esa muerte llega hacia su muerte. Entra además en la resurrección de Cristo y esa resurrección se convierte en su resurrección. Muerte al pecado. En el bautismo los creyentes fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y estamos con Cristo juntamente crucificados. Eso significa que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Los creyentes han renunciado a su antiguo modo de vivir, están muertos al pecado y confirman que las cosas viejas pasaron y que ahora sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. El bautismo simboliza la crucifixión de la vida antigua. No es solo muerte, sino también sepultura. Somos sepultados con Él en el bautismo. Así como la sepultura sigue a la muerte, un individuo del mismo modo, cuando el creyente desciende de la tumba líquida, la vida antigua que murió cuando él aceptó a Jesucristo es sepultada. En el bautismo, los creyentes renuncian al mundo en obediencia al mandato. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Los candidatos testifican en público de que han abandonado el servicio de Satanás y han recibido a Cristo en su vida. Vivos para Dios. El poder que Cristo tiene para resucitar actúa en nuestras vidas, nos capacita para caminar en novedad de vida. Ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Testificamos que la única esperanza de vivir una vida victoriosa sobre la antigua naturaleza descansa en la gracia de un Salvador resucitado, el cual ha provisto para nosotros una vida nueva espiritual por medio del poder vigorizante del Espíritu Santo. Símbolo de una relación contractual. En los tiempos del Antiguo Testamento, la circuncisión marcaba la relación contractual existente entre Dios y Abraham. El pacto de Abraham tenía aspectos tanto espirituales como nacionales. La circuncisión constituía una marca de identidad nacional. El mismo Abraham y todos los varones de su familia mayores de 8 días tuvieron que ser circuncidados, cortados del pueblo de Dios, porque había quebrantado el pacto. El hecho de que el pacto fue realizado entre Dios y Abraham, un adulto, revela su dimensión espiritual. La circuncisión de Abraham significa y confirmaba su previa experiencia de justificación por fe. Su circuncisión era un sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Pero la circuncisión sola no garantizaba la entrada a la verdadera dimensión espiritual del contrato. Frecuentemente los mensajeros de Dios advertían que lo único que podía llenar el requisito era la circuncisión espiritual. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Los incircuncisos de corazón serían castigados junto con los gentiles. Cuando los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, quebrantaron su relación contractual con Dios, terminando así su situación especial como su pueblo escogido. Si bien es cierto que el pacto y las promesas de Dios permanecieron iguales, Él escogió un nuevo pueblo. El Israel espiritual reemplazó a la nación judía. La muerte de Cristo ratificó el nuevo pacto. Los creyentes entran en este pacto a través de la circuncisión espiritual, que constituye una respuesta de fe en la muerte expiatoria de Jesús. Los cristianos poseen el evangelio de la incircuncisión. El nuevo pacto requiere una fe interior y no un rito exterior, de los que desean pertenecer a Israel espiritual. Un individuo puede ser judío por su nacimiento, pero solo se puede llegar a ser cristiano a través del nuevo nacimiento, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que importa es la circuncisión del corazón en espíritu. El bautismo, la señal de que se ha establecido una relación salvadora con Jesús, representa esta circuncisión espiritual. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Habiéndole sido quitado el cuerpo de carne por medio de la circuncisión espiritual realizada por Jesús, el creyente bautizado ahora se reviste de Cristo y entra en la relación contractual con Cristo. Como resultado, pasa a compartir el linaje de los que recibirán el cumplimiento de la promesa del pacto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis investidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los que han entrado en esta relación contractual se hacen acreedores a la seguridad que Dios expresa al decir: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
símbolo de consagración al servicio de Cristo. En su bautismo Jesús recibió un derramamiento especial del Espíritu Santo, el cual significaba su ungimiento o dedicación a la misión que su Padre le había asignado. Su experiencia revela que el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu van juntos, y que un bautismo desprovisto de la recepción del Espíritu Santo es incompleto. En la Iglesia Apostólica, el derramamiento del Espíritu Santo seguía en general al bautismo de agua. Así también hoy, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos dedicados, consagrados y unidos con los tres grandes poderes del cielo y con la predicación del Evangelio eterno. Al purificar del pecado nuestros corazones, el Espíritu Santo nos prepara para este ministerio. Juan declaró que Jesús lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Isaías reveló que Dios limpiaría a su pueblo de sus impurezas con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Limpiaré hasta lo más puros tus escorias, dice Dios, y quitaré toda tu impureza. Nuestro Dios es fuego consumidor para el pecado y para con todos los que se entregan a Él. El Espíritu Santo purificará sus corazones y consumirá sus pecados. Luego de ello, el Espíritu Santo le concede sus dones. Los dones del Espíritu son un dote divina especial concedida en el momento del bautismo, para permitir que el creyente sirva a la Iglesia y extienda su ministerio a los que todavía no han aceptado a Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo le concedió a la Iglesia primitiva el poder para testificar, y será únicamente ese mismo bautismo el que le permita a la Iglesia completar su misión de proclamar el Evangelio eterno del reino. Símbolo de entrada a la Iglesia. Como señal de la regeneración o nuevo nacimiento de una persona, el bautismo también marca la entrada de dicho individuo al reino espiritual de Cristo. Por cuanto une al nuevo creyente con Cristo, siempre funciona como la puerta de entrada a la Iglesia. Por medio del bautismo, el Señor añade a los nuevos discípulos al cuerpo de creyentes, su cuerpo, la Iglesia. Entonces llegan a ser miembros de la familia de Dios. Requisitos para el bautismo. La Escritura compara la relación que existe entre Cristo y su Iglesia como el matrimonio. En el matrimonio, ambos creyentes deben saber muy bien las responsabilidades y compromisos que implica esta relación. Los que desean el bautismo deben revelar en sus vidas la fe, el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, así como la comprensión del significado del bautismo y de la relación espiritual subsecuente. Fe. Un prerequisito del bautismo es la fe en que el sacrificio expiatorio de Jesús constituye el único medio de salvación del pecado. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En la Iglesia Apostólica únicamente los que creían en el Evangelio eran bautizados. Por cuanto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la instrucción es una parte esencial de la preparación bautismal. La gran comisión de Cristo confirma la importancia de dicha instrucción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El proceso de convertirse en discípulo implica instrucción minuciosa. Arrepentimiento. Arrepentidos, proclamó Pedro, y bautícese cada uno de vosotros. La instrucción en la palabra de Dios produce no solo fe, sino también arrepentimiento y conversión. En respuesta al llamado de Dios, el pecador ve su condición perdida, confiesa pecaminosidad, se somete a Dios, se arrepiente de su pecado, acepta la expiación de Cristo y se consagra a una nueva vida en el Salvador. Sin la conversión no puede entrar en una relación personal con Jesucristo. Frutos de arrepentimiento. Los que deciden el bautismo deben profesar fe y experimentar arrepentimiento, pero a lo menos que hagan también frutos dignos de arrepentimiento. No habrán cumplido con los requisitos bíblicos para el bautismo. Sus vidas debían demostrar su entrega a la verdad tal como es en Jesús y expresar su amor a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Al prepararse para el bautismo, debiera haber abandonado sus creencias y prácticas erróneas. Los frutos del Espíritu que se manifiesten en sus vidas revelarán que el Señor mora en ellos y ellos en Él.
A menos que deben estar en esta evidencia se relaciona con Cristo, todavía no están listos para unirse a la iglesia. Examen de los candidatos. El acto de llegar a ser miembro de la iglesia implica dar un paso espiritual. No es simplemente asunto de tener nuestro nombre registrado en un libro. Los que administran el bautismo son responsables de determinar si los candidatos están listos para dar el paso. Deben asegurarse de que el candidato comprende los principios de la iglesia y da evidencia de una nueva oración y de una nueva creación y una experiencia gozosa en el Señor Jesús. Debieran ser bautizados los niños y los recién nacidos. El bautismo incorpora a los nuevos creyentes a la iglesia. Dentro del contexto del nuevo nacimiento, su conversión los ha hecho dignos de recibir el bautismo y llegar a ser miembros de la iglesia. La incorporación tiene lugar en el momento del nuevo nacimiento y no en el nacimiento del infante. Es por eso que los recreyentes eran bautizados hombres y mujeres. El fruto del bautismo. El fruto preeminente que produce el bautismo es una vida por Cristo. Los propósitos y aspiraciones están enfocados en Cristo y no en el yo. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas que arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El bautismo no constituye la mayor altura que puede alcanzar el cristiano. A medida que crecemos espiritualmente, adquirimos gracias cristianas para usarla en el servicio a otros.